Hola chicos, vamos a reaccionar videos de miedo. A ver, tengo una youtuber que... Esta no. Service no. Por esta razón. Por esta razón no debes ir al hospital a las 3 de la mañana. A Dina le dolía mucho el estómago, por lo que su mamá la llevó al hospital. Al llegar la dejaron en observación por 1 hora. Dando las 3 de la mañana pasó una enfermera a ponerle medicamento. Todo transcurría normal hasta que le tocó la frente para ver si tenía fiebre. Dina sintió la mano helada de la enfermera. También notó que su piel era de otro color y su cara era tenebrosa. Dina, asustada, gritó tan fuerte que otra enfermera entró para ver qué sucedía. Dina le contó lo ocurrido. La enfermera asombrada le platicó que hace tiempo había fallecido una enfermera en ese hospital y que muchos pacientes platicaban haberla visto por la madrugada. Por esta razón no te debes de bañar a las 3 de la mañana. Ana Lucía era una niña que le encantaba dormirse tarde. Una noche sintió tanta calor que se metió a la regadera para refrescarse. Estaba tan a gusto que se quedó dormida por un rato y el jabón se le cayó al suelo. Enseguida despertó para irse a dormir, así que caminó, pero no se dio cuenta que pisó el jabón que se le había caído y resbaló, pegándose en la nuca y muriendo al instante. Se dice que el fantasma de esta niña se aparece por la madrugada abriendo las regaderas. Por esta razón no te debes de bañar a las 3 de la mañana. Ana Lucía era una niña que le encantaba dormirse tarde. Una noche sintió tanta calor que se metió a la regadera para... Esta es la perturbadora historia del niño del parque. A Susana le encantaba ir de paseo. Todas las tardes su mamá la llevaba al parque. Una noche al regresar a casa, Susana le contó a su mamá que había conocido a un niño muy extraño y que este le había pedido que fuera su amigo. Su mamá no le puso atención y el siguiente día le pidió ir al mismo parque. Todo transcurría normal hasta que vio que la niña se comportaba extraño, así que se acercó a ella y le dijo: ¿qué haces? Es hora de irnos. Pero la niña respondió: no, porque mi amigo no quiere que te haga caso. Su madre extrañada volvió a repetir: te dije que ya es hora de irnos, tu amigo ni siquiera vino a jugar. La niña con una sonrisa le contestó: ¿pero qué dices, mamá? Si mi amigo está sentado al lado mío, ¿quién crees que se está meciendo en el columpio? Por esta razón no debes responder a voces a las 3 de la mañana. Una noche Ceci llegó temprano a casa y para aprovechar la noche decidió estudiar un poco para los exámenes finales. No tenía más que hacer, así que se encerró en su habitación para concentrarse. Sin darse cuenta, el reloj marcó las 3 de la mañana cuando escuchó que su mamá la llamó desde la cocina. Hija, ¿puedes venir por favor? Ceci sin pensarlo fue hasta la cocina, aunque le pareció muy extraño, y cuando llegó a la cocina no había absolutamente nadie. En ese momento escuchó la voz de su mamá desde lejos gritando: no vayas, hija. Yo también la escuché. Ceci se quedó helada cuando vio que una mujer de aspecto espeluznante aparecía de la nada. Por esta razón, después de que Samantha le marcara, por esta razón no debes marcar nunca ese número. Un par de amigas estaban solas en casa. De pronto se les ocurrió buscar en internet páginas de misterios, pero ninguna historia llamó su atención, hasta que encontraron una página titulada Nunca llames a este número. Las niñas intrigadas entraron a la página. En el blog decía que tenías que poner tu número en una de las casillas vacías y que en un momento te devolverían la llamada, pero había una advertencia con letras muy grandes que decía: nunca devuelvas la llamada. Cada una de las niñas escribió su número y esperaron la llamada, pero esto no sucedió, así que decepcionada Samantha se despidió de Carla y se fue a su casa. Noches después Samantha recibió una llamada de un número misterioso y respondió. Al instante voces y sonidos espeluznantes se empezaron a escuchar por lo menos un minuto. Samantha quedó en shock, pero enseguida marcó a Carla para ver si había recibido la llamada, pero Carla no contestó. Lo que sucedió después te dejará helado. Like para parte 2. Después de que Samantha le marcara a Carla y esta no contestara, a Samantha le entró la intriga de devolver la llamada al número misterioso. Aunque recordó la advertencia del blog de nunca devolver la llamada, a la niña no le importó y marcó. Al instante escuchó como sonaba un teléfono dentro de su armario. La niña se quedó pasmada y corrió a casa de Carla. Al llegar no encontró rastros de su amiga, solo encontró el celular con una llamada. La niña levantó el teléfono y se dio cuenta que Carla también había marcado el número prohibido.
miedo. Desde ese día no se volvió a saber nada de Carla. La niña desapareció sin dejar rastro. Por esta razón, esta es la perturbadora historia de la casa abandonada. Daniela y Alejandra se pusieron de acuerdo para visitar la casa abandonada de la que todos hablaban. Salieron desde muy temprano para dirigirse a la orilla de la ciudad donde se encontraba la casa. Al llegar al lugar no le vieron nada aterrador, así que se acomodaron para dormir. Ya estaban dormidas cuando escucharon ruidos extraños. Las dos niñas se levantaron para ver lo que sucedía. Se quedaron heladas cuando frente a ellas vieron a una mujer arañando las ventanas. En ese momento la mujer soltó una risa aterradora. Las niñas salieron corriendo de la casa y desde ese día nadie volvió a saber nada de ellas. Por esta razón debes cerrar muy bien las puertas de tu casa. Una noche Carolina fue contratada por un doctor para cuidar a sus niños mientras salía a cenar. Cuando llegó a la casa el doctor ya se iba. Solo le hizo saber que los niños ya estaban durmiendo, así que Carolina se sentó en la sala a jugar con su celular. Al cabo de un rato se aburrió y llamó al doctor para preguntar si podía ver la televisión. Por supuesto respondió, pero en ese momento Carolina tuvo una solicitud final. Le preguntó si podía cubrir con una manta la estatua del payaso, porque cada vez que miraba la estatua de ojos espeluznantes, tenía la sensación de que se movía lentamente. En ese momento hubo un silencio y con voz de terror el doctor gritó: "Despierta a los niños y salgan inmediatamente de la casa. No tenemos ninguna estatua de payasos". En ese momento Carolina quedó paralizada, viendo como el payaso la miraba fijamente. Por esta razón nunca debes hacer bromas por teléfono. A Patricia le encantaba marcar a diferentes números para después colgar el teléfono. Esto lo hacía todos los días. Una noche estaba a punto de dormir cuando levantó el teléfono y marcó un número al azar. Estaba a punto de colgar cuando escuchó que alguien lloraba y pedía ayuda al otro lado del teléfono. La niña sin pensarlo pidió la dirección y la persona al otro lado del teléfono se la dio. La niña corrió a contarle todo a su mamá y le pidió que la llevara a la dirección que le habían dado. Su mamá preocupada las llevó, pero cuando llegaron al lugar se percataron que se trataba de una casa abandonada. Al investigar con las personas que vivían cerca de la casa, estos le contaron que en esa casa habían asesinado a toda la familia hace años. Desde entonces Patricia no volvió a marcar a números desconocidos jamás. Por esta razón no debes ir al cine a las 3 de la mañana. Renata a Guadalupe le encantaba ir al cine. Una tarde fue sola, pero tenía tanto sueño que se quedó dormida. Cuando despertó se dio cuenta que ya era demasiado tarde y se había quedado sola, y rápidamente buscó la salida, pero todas las puertas ya estaban cerradas excepto una, así que la abrió. Caminó lentamente y al fondo vio a alguien sentado. Se acercó para ver de quién se trataba. Renata a Guadalupe se quedó paralizada al ver que se trataba de un alma en pena. La niña salió corriendo y desde ese día no se volvió a saber nada de ella jamás. Por esta razón no debes ir al cementerio a las 3 de la mañana. Yaquita y Fanita se propusieron ir al cementerio por la madrugada y así lo hicieron. Las dos niñas esperaron que el reloj marcara las 3 de la mañana y entraron. En silencio caminaban por las tumbas cuando Fanita tropezó y cayó dentro de una de las tumbas. Yaquita desesperada la ayudó a salir. Cuando Fanita salió se dio cuenta que una mujer estaba sentada llorando en una de las tumbas, así que fue a ver qué le ocurría, pero cuando la señora volteó, Fanita se dio cuenta que era el fantasma de la Llorona, así que las dos niñas salieron corriendo y no volvieron a ir al cementerio jamás. Por esta razón no debes jugar videojuegos a las 3 de la mañana. Vanessa Paulina se la pasaba jugando videojuegos. Una noche estaba muy entretenida jugando y no se dio cuenta que se le pasó la hora. Dando las 3 de la mañana apareció un hombre muy extraño y la retó a jugar con él, haciendo el trato de que si la niña ganaba le daría la suerte para siempre ganar por el resto de su vida, pero si perdía tendría que irse con él. Vanessa Paulina aceptó y comenzaron a jugar. Después de un rato el hombre extraño resultó ganador. La niña comenzó a llorar ya que no quería irse. El hombre desapareció llevándose el alma de la niña con él. Se cuenta que desde entonces aparece por la madrugada buscando hacer tratos con niños que juegan videojuegos. Por esta razón no debes entrar a una escuela a las 3 de la mañana. Dos chicas se pusieron de acuerdo para entrar a la escuela por la noche. Cuando se dio la noche, las dos chicas entraron burlando al guardia. Ya estando dentro comenzaron a explorar todo. Cuando escucharon que en uno de los salones alguien lloraba, se acercaron y vieron a una niña sentada llorando. Se acercaron a preguntar qué le sucedía. La niña volteó dando un lamento aterrador. Las chicas se quedaron pasmadas, se dieron cuenta que era el fantasma de una niña que había muerto en esa escuela.
Por esta razón no debes entrar a una escuela a las 3 de la mañana. Dos chicas se pusieron de acuerdo para entrar a la escuela por la noche. Esta es la perturbadora historia de mi vecino. Sofía se acababa de mudar. De vez en cuando solía salir a leer al patio. Una noche estaba sentada afuera cuando les llegó un olor nauseabundo que parecía provenir de la casa de al lado. El olor era tan desagradable que Sofía se dispuso a ir a pedirle que limpiara lo que fuera que despidiera ese olor. Al llegar a la casa el olor era más fuerte. Sofía tocó el timbre y enseguida un señor de aspecto misterioso y con una mirada de odio salió. El señor le invitó a pasar y cuando pasó se dio cuenta que había un cadáver en la sala. Sofía salió corriendo y llamó a la policía. Cuando el policía llegó, Sofía le contó lo que había visto, a lo que el policía contestó: ¿te sientes bien? Esa casa ha estado abandonada desde hace 10 años. El señor que vivía ahí murió de una forma misteriosa. Sofía se quedó horrorizada y desde esa noche ve a su vecino parado afuera de su casa mirándola fijamente. Esta es la perturbadora historia de mi. Por esta razón no debes esperar el autobús a las 3 de la mañana. Yaquito se había ido de fiesta, estaba muy a gusto bailando. Cuando se dio cuenta que eran las 3 de la mañana, así que se despidió de su amiga y se dirigió a la parada de autobús. Al llegar se sentó y vio que una persona también estaba sentada esperando. Entonces quiso hacerle plática, pero la persona simplemente no contestaba. Estaba con la mirada fija. Yaquita le preguntó si se encontraba bien y cuando se acercó para ver qué le ocurría, se dio cuenta que se trataba de un fantasma. Yaquita salió corriendo pidiendo ayuda. Se dice que desde ese día nadie volvió a saber nada de ella jamás. Esta es la perturbadora historia de la niña de la curva. Una noche Valentina iba manejando por la carretera cuando a la orilla vio a una niña parada vestida de blanco y aunque parecía inmóvil, Valentina creyó que le hacía parada y decidió parar para invitarla a subir. La misteriosa niña accedió a subir sin decir ninguna palabra. Durante el recorrido Valentina intentó hacerle plática sin obtener éxito, pero de pronto la niña dijo: «Cuidado con la curva, que ahí morí yo». Valentina, creyendo que se trataba de una broma, se rió y volteó a ver a la niña, pero esta había desaparecido, y al mirar a la carretera allí estaba la curva de la que le había advertido la niña. Valentina, aterrorizada, perdió el control del auto, pero afortunadamente solo se salió un poco de la carretera, y a lo lejos vio como la niña le sonreía y desaparecía. Por esta razón no debes ver películas de terror a las 3 de la mañana. Isabel estaba sola en casa y aprovechó para desvelarse viendo una película de terror. Estaba tan entretenida que no se dio cuenta cuando el reloj marcó las 3 de la mañana. De pronto las luces y el televisor se apagaron. La niña se quedó paralizada. Al instante escuchó un ruido proveniente de la planta alta. En ese momento vio como algo se deslizaba de las escaleras, acercándose cada vez más a ella. Isabela se asustó tanto que se desmayó. Desde esa noche nadie supo nada de ella. Por esta razón no debes trabajar en una juguetería en el turno nocturno. En una juguetería habían colocado un muñeco gigante en la entrada para atraer a la gente. Un guardia de seguridad que trabajaba de noche hacía sus rondines como de costumbre. Todo transcurría normal hasta que comenzó a escuchar ruidos extraños. Cuando regresó donde se encontraba el muñeco se dio cuenta que ya no estaba. Caminó en silencio, notó unas pisadas pequeñas. De pronto escuchó que se acercaba alguien y cuando dio la vuelta ahí estaba el muñeco gigante. Se dice que el guardia desapareció y nadie volvió a saber nada de él jamás. Por esta razón no debes dormirte mascando chicle. A Yaquita le encantaba la goma de mascar, se la pasaba todo el día mascando. Una noche se acostó a ver la tele y se quedó dormida con el chicle en la boca. Al siguiente día despertó y cuando comenzó a peinarse, se dio cuenta que el chicle se le había enredado en el cabello. Su mamá, furiosa, la llevó a la peluquería y la castigó cortándole el cabello hasta dejarla pelona. Por esta razón no debes trabajar en un hospital en el turno nocturno. A Karen le tocaba trabajar en el turno de la noche. Como siempre comenzaba su rutina tranquilamente. Una paciente quiso hacerse unos estudios y Karen se los realizó sin problemas. La paciente se fue a su casa y Karen se volvió a quedar sola en el hospital. Dando la madrugada escuchó ruidos extraños que provenían del techo, así que buscó una escalera y subió. Karen se quedó paralizada cuando vio que había un laboratorio de experimentos abandonado. Karen caminó a la mesa de exploraciones ya que vio que alguien estaba acostada.
y al acercarse se dio cuenta que era una persona con la que habían hecho experimentos. Karen quiso salir corriendo, pero la mujer la alcanzó convirtiéndola en una zombie. Desde entonces se dice que por la madrugada en algunos hospitales se puede ver a la enfermera zombie buscando venganza. Por esta razón no debes ir al lago a las 3 de la mañana. En la clase de María Antonieta, la maestra les platicó sobre la leyenda de la Llorona. Ninguno de los alumnos se creyó la leyenda y María Antonieta quiso comprobar que no era cierta, así que se armó de valor y se fue por la madrugada al lago. Estaba sentada cerca esperando escuchar algo, pero nada. Se estaba quedando dormida cuando escuchó a lo lejos que alguien lloraba y se lamentaba. La niña se levantó para ver Hasta si que el había alguien. Tremendo susto se llevó cuando vio amigos, que este una sí me dio mujer miedo.